Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, y mantenemos conversación, iniciamos ya de hecho conversación con Marcos Vergaz, parlamentario regional, Partido Socialista, y también, como ya conocemos, concejal en el Ayuntamiento de Teguise. Muy buenas tardes, Marcos. Gracias, Paula, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenido en una nueva ocasión. Gracias, como siempre. Marcos, por actualidad, básicamente, porque la verdad que el último pleno de Teguise trajo cola, bastante debate, bastante polémica, por muchas cosas, pero especialmente por el asunto de la ecotasa sí, ecotasa no, para la isla de La Graciosa, para la octava isla. Ya sabemos que es un debate que está sobre la mesa no solo en el Ayuntamiento de Teguise, sino en toda Canarias prácticamente, según las zonas. Ustedes votaban a favor de que se estudiara este asunto. ¿Cuál es la postura exacta del Partido Socialista con este tema en la octava isla, en La Graciosa, en Teguise, por tanto? Pues mire, no solo respecto de la octava isla, respecto de La Graciosa, sino respecto del conjunto del archipiélago de Canarias. Yo soy de la opinión y somos de la opinión de que un tributo turístico, un impuesto turístico de corresponsabilidad para aquellos que nos visitan y poder obtener recursos económicos con carácter finalista, pues por ejemplo para el mantenimiento de los espacios naturales, por ejemplo para la recuperación de derechos edificatorios que todavía hay en Canarias, suelo para la construcción de más de 150.000 nuevas camas turísticas, pero también pues para mejorar los destinos turísticos del conjunto del archipiélago, creemos que es algo positivo. Y creo que es una cuestión únicamente de tiempo. Se va a terminar por imponer. ¿Por qué Canarias va a ser diferente con otros destinos turísticos de primer orden mundial, como puede ser el archipiélago balear, como puede ser Venecia, como puede ser París, como puede ser Barcelona, que ya tienen un impuesto turístico de corresponsabilidad por parte de aquellos que nos visitan? Por lo tanto, somos partidarios de que se estudie y somos partidarios de que se implemente pues, un impuesto turístico en el conjunto del archipiélago canario y también pues, en la octava isla. La respuesta, hablaba con Olivia Duque, con la alcaldesa, para preguntarle un poco pues, por qué había sido esa la postura del grupo de gobierno, que la habían rechazado, y me decía que considera que es algo que ya está sobre la mesa en el gobierno de Canarias y que primero debe pasar en cualquier caso por esa conferencia de presidentes a ver qué decisión toma Canarias para luego en todo caso decidir qué se hace desde los diferentes ayuntamientos, desde los diferentes municipios. ¿Le convence esta respuesta, Marcos? No, porque el tenor, digamos, de la iniciativa, en este caso presentada por Nueva Canaria, era simplemente pues, valorar, estudiar la viabilidad, en este caso en el ámbito municipal, por parte del ayuntamiento, la implementación, en este caso hablaban de una tasa, yo no quiero entrar tampoco en terrenos jurídicos que son ciertamente complicados, pero en todo caso yo creo que estudiar la implementación de esa figura para la octava isla, yo creo que era un asunto que debería de haberse respaldado por el conjunto del plenario del Ayuntamiento de Teguise, pero en fin, el gobierno de coalición, PP y Vox, no quiere saber nada de cuestiones ambiciosas, no quiere saber nada de fijar una hoja de ruta para el futuro del municipio, se conforman con gestionar la rutina y desde ese punto de vista pues no me extraña el rechazo a una nueva propuesta en positivo, de gran calado, como en este caso era la que llevaban los compañeros de Nueva Canarias, en algo además que estamos observando de manera sistemática, como es el rechazo a las propuestas en positivo de la oposición. En el caso del Partido Socialista llevábamos 3 iniciativas, 3 mociones que fueron rechazadas por parte del Gobierno, coalición PP y Vox, y llevábamos una comparecencia, en este caso a la alcaldesa, para que informara de distintos asuntos relacionados con la seguridad en el municipio y con la policía local. Comparecencia que no tuvo lugar porque la alcaldesa no tuvo a bien comparecer, fijando un precedente que no se había visto en los últimos años en el Ayuntamiento de Teguise y que ahora pues sí estamos viendo, como es la no rendición de cuentas ante la solicitud de comparecencia, en este caso del partido mayoritario del municipio, que es el Partido Socialista. Así que rechazo a las iniciativas, mociones, propuestas del Partido Socialista por el Gobierno, coalición PP y Vox, y no comparecencia en un asunto importante como es la situación de la policía en el municipio de Teguise. ¿Qué cambios percibe o ve? No sé si para bien o para mal, eso me lo comentará usted, porque va a ser un año ya de gestión de este nuevo grupo de gobierno. ¿Qué es lo que percibe en Teguise? Pues lo que percibimos es que no hay una hoja de ruta, no hay ambición en la gestión, se está conformando Coalición Canaria, Partido Popular y Vox con la gestión de la rutina, no con proyectar el futuro para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este gran municipio que es Teguise y La Graciosa. Yo le voy a poner varios ejemplos. Hemos propuesto desde las filas socialistas abordar, por ejemplo, la actualización del Plan General de Teguise, que ya toca, porque el propio Plan General establece que a los 8 años de su aprobación debe de actualizarse
y ya va por 10 de vida, y sin embargo el voto es en contra por parte de coalición PP y Vox, y queríamos actualizarlo, pues por ejemplo para resolver muchas unidades de actuación que hay a lo largo y ancho del municipio, que está dificultando pues que vecinos de los distintos pueblos y pagos puedan construir en un solar que tienen precisamente en esa unidad de actuación, y creemos que se debe de modificar la fórmula de ejecutar dicha unidad de actuación para hacer realidad que los pueblos sigan teniendo vida, que se le puede dejar ese solar a un hijo, una hija para poder fabricar, etcétera, pero también para obtener más suelo público y poner a disposición del Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda pública en un municipio que ha sido incapaz de ceder suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda pública, en lo que es uno de los principales problemas no solamente de Teguise, sino del conjunto de la isla de Lanzarote. Le hemos propuesto, por ejemplo, atender a la reclamación histórica de un plan especial para el conjunto histórico de la villa, que no tenemos plan especial para esa joya arquitectónica y sin embargo nos han votado también en contra, además en algo que no tiene explicación alguna, porque es que Coalición Canaria lleva liderando el ayuntamiento los últimos 14 años y han vuelto a decir que no a esa propuesta del Partido Socialista. Y el último ejemplo que le he de señalar es el que pasara el pasado miércoles en sesión plenaria. Le presentamos la iniciativa de impulsar, tramitar, afrontar un tercer plan de modernización para Costa Teguise, para ese motor económico donde viven más de 9.000 vecinos y vecinas y donde hay más de 10.000 plazas turísticas, para ganar en competitividad, para mejorar los espacios públicos, para colaborar con la iniciativa privada en la rehabilitación y mejora de los establecimientos alojativos, y votaron también en contra. Además, dando unas explicaciones tan vagas como, es que no toca. Y sin embargo, fíjese qué paradoja, 48 horas después es el Cabildo Insular de Lanzarote, donde gobierna precisamente Coalición Canaria y Partido Popular, los que sacan una nota de prensa diciendo que van a ofrecer, en este caso a Teguise y a Yaiza, la elaboración de planes de modernización para mejorar la competitividad de las localidades turísticas de ambos municipios, en este caso Costa Teguise y Playa Blanca. Por lo tanto, no sabemos si es falta de comunicación y coordinación, no sabemos si es el rechazo sistemático, el no por el no a las iniciativas del partido mayoritario, que es el Partido Socialista, o mucho me temo que es la escasa ambición y hoja de ruta de futuro para el municipio, lo que está llevando a rechazar iniciativas que yo creo que sí necesita el municipio para ganar en liderazgo, en competitividad y en confort para el conjunto de vecinos y vecinas. Ahora que ha mencionado justamente al Cabildo Insular de Lanzarote, justo eso iba a preguntarle, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que escuchamos, sea cual sea el partido político que gobierne, es que bueno, que no les hacen caso en X municipios porque en el Cabildo de Lanzarote gobiernan de otro color político, que no debería de ser así, pero es muchas veces lo que se escucha. En este caso, ahora mismo, gobiernan del mismo color político en el Ayuntamiento de Teguise y en el Cabildo Insular de Lanzarote. Esto no se ha notado, Marcos, además con un añadido, y es que el actual presidente del Cabildo era de entonces alcalde del Ayuntamiento de Teguise, lo cual, pues al igual, digo yo que habría aún más ambición, ¿no?, por mejorar el municipio de Teguise. El Cabildo debe de atender a sus 7 hijos e hijas, que son cada uno de los municipios de la isla, con un trato de igualdad, es decir, atender las necesidades que tengan, con independencia del color político que esté en cada una de las plazas municipales. Yo creo que eso es de justicia y además es de lealtad institucional. El problema es que vemos que hay un Cabildo que tampoco es que ande muy fino en cuanto a las políticas a desarrollar, en cuanto a cuál es el rumbo que quiere darle a la isla y, por extensión, a cada uno de los municipios. Yo le he puesto el ejemplo de los planes de modernización. Votan que no el miércoles en sesión plenaria, coalición, PP y Vox, a un ofrecimiento para un plan de modernización de Costa Teguise, y sin embargo, 48 horas después, el Cabildo el que saca la propuesta de un plan de modernización para Costa Teguise. Yo insisto, yo no sé si es falta de comunicación entre el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, que era alcalde de Teguise hasta el otro día, y la actual alcaldesa, su pupila, Olivia Duque, o es que sinceramente hay una descoordinación que desde luego empieza a preocupar. Pero como sentencia, digamos, capital, el Cabildo, como gobierno insular, debe de tratar por igual a todos los municipios, atender sus necesidades, pero sí tener una hoja de ruta para la isla y para los municipios que lamentablemente yo no la estoy viendo con Osvaldo Betancor al frente de la primera institución insular. Vamos a hablar de otro asunto también, Marcos, que ha sacado el Partido Socialista. Bueno, ha sacado varios en torno a este asunto, pero el último está relacionado con la condena a Teguise a pagar más de 450.000 euros por expropiar una nueva finca, en este caso en Caleta de Famara. ¿Por qué sigue el Ayuntamiento de Teguise sin sacar ellos mismos, el grupo de gobierno, a la luz este tipo de cosas, y qué es lo que ha pasado con esta finca? Primero, porque insisten en un ocultismo patológico a la hora de informar de aquellos asuntos relevantes para la opinión pública, relevantes para las arcas municipales, para
los dineros que pagan todos los vecinos y vecinas de Teguise y La Graciosa con el sudor de su frente, con el trabajo diario. Sin embargo, el gobierno de coalición PP y Vox opta por la callada por respuesta, opta por no informar de esos asuntos relevantes y debemos ser, una vez más, los compañeros y compañeras del Partido Socialista los que informemos de estos temas, como es la condena a pagar casi $500.000 de euros por una nueva expropiación en Famara, y además con varios agravantes en este caso. El primero es que se confirma lo que el Partido Socialista ha venido diciendo los últimos años, que había una descoordinación total en materia de expedientes de expropiación en el municipio de Teguise. ¿Por qué se confirma? Porque es, en este caso ahora, la intervención del ayuntamiento, y aquí le dejo copia del informe donde se señala que existe una descoordinación total a la hora de gestionar los expedientes en materia de expropiación, como denunciaba y denuncia el Partido Socialista, que está ocasionando un perjuicio al bolsillo de usted como vecina del municipio de Teguise que paga sus impuestos, o del resto de los 24.000 ciudadanos que tiene este gran municipio. Y ese perjuicio económico, por ejemplo, en este caso, se cifra en más de 100.000 euros que hemos tenido que pagar de intereses por no haber contestado la reclamación que efectuaron los propietarios en su momento, por no haber atendido el pago cuando tocaba, además en un caso que es idéntico a otro que también aconteció en Famara, que también puso en conocimiento el Partido Socialista y que nos ha costado 1 millón de euros por la expropiación de un solar de escasamente 1.000 metros cuadrados. Por lo tanto, se confirma lo que el Partido Socialista ha venido denunciando, le está costando esa mala gestión por parte del gobierno de coalición PP y Vox en materia de expropiaciones mucho dinero, lo cifro en 2,5 millones de euros de intereses en las 3 expropiaciones que hemos denunciado desde el Partido Socialista. Caso Tahiche, 1.600.000 euros de intereses en una condena de 5 millones de euros, con abuso y mala fe por parte de la corporación, más de 300.000 euros por el solar de Famara 1, que pagamos más de 1 millón de euros, de los cuales más de 300.000 son de intereses, y en este último caso, casi 500.000 euros, de los cuales más de 100.000 euros son de intereses. Por lo tanto, lamentablemente se confirma lo que veníamos señalando. Y lo peor de todo es que el gobierno de coalición PP y Vox calla, no explica a la ciudadanía estos asuntos relevantes porque ese dinero podía destinarse perfectamente para otras cosas. Porque además, con esto termino, se podían haber solventado algunos de estos casos sin necesidad de apoquinar, sin necesidad de pagar. ¿Cómo? Pues a través del urbanismo. Haberle compensado a la propiedad con un aprovechamiento urbanístico en otro lugar del municipio, habiendo conveniado con la propiedad, habiéndose sentado y habiendo pagado pronto. Lo que no es de recibo es haber guardado las sentencias en el cajón de alcaldía o no haber contestado las reclamaciones legítimas de los propietarios. ¿Cuál es la reacción del grupo de gobierno a todo esto cuando ustedes sacan ya esto a los medios? ¿Que se pone en contacto con ustedes, se les dice algo, se traslada algo, hay alguna respuesta? Pues se ponen... ponen... Al menos pública que yo conozca no, una vez que ustedes sacan estas notas de prensa. Pues se ponen bastante nerviosos. Debe ser que la transparencia que ejerce el Partido Socialista les molesta. Yo creo que es un sinónimo de buena gestión pública, la transparencia en las buenas, regulares y malas cosas que pueden pasar cuando estamos hablando del ayuntamiento, y luego además el incumplimiento de distintos acuerdos plenarios que estaban acordados para evitar precisamente esto. Porque hay que señalar que a instancia del Partido Socialista, en noviembre del 2023, Paola, se aprobó en sesión plenaria crear una comisión con representación de todos los partidos del Ayuntamiento de Teguise para explicar las reclamaciones urbanísticas que estaban pendientes. Entre ellas, esta, noviembre del 2023. Estamos en mayo del 2024, ha pasado un tiempo más que razonable, más de 6 meses, y no han convocado dicha comisión para arrojar luz, para poner en común estas reclamaciones urbanísticas que, ojo, ahora las está gestionando, bueno, mejor dicho, no gestionando el gobierno de coalición PP y Vox, pero es que igual el día de mañana nos toca a otros gestionar estas reclamaciones que todavía existen contra el Ayuntamiento de Teguise. Y luego un segundo incumplimiento. Se comprometió solemnemente la alcaldesa de Teguise a trasladar a todos los miembros de la corporación las sentencias en un plazo de 15 días desde la notificación al ayuntamiento. Además lo asumió personalmente, solemnemente, incluso no nos dejó ni tan siquiera votar el punto porque lo asumía personalmente. Esto en noviembre del 2023, han pasado 6 meses y todavía no ha notificado una sola sentencia al resto de concejales de la oposición en Teguise, pero mucho me temo que tampoco a muchos compañeros del grupo de gobierno, en un flagrante incumplimiento de un compromiso adquirido solemnemente en sesión plenaria. Por lo tanto, nerviosismo cuando informamos de aquello que es obligación que informe el Gobierno e incumplimiento de acuerdos plenarios
en un retroceso desde el punto de vista democrático, he de decirlo así, que empieza a ser preocupante cuando hablamos de Teguise y Las Gracias. Me acaba de comentar lo de que, bueno, que no solo no se los ha trasladado en este aspecto a la oposición, sino que ni siquiera a algunos de sus compañeros de gobierno, imagino que es porque conoce o lo habrán hablado. ¿Le consta que hay descontento entre lo que no de hay gobierno? Es ilusión entre los socios de gobierno, punto uno. Evidentemente me trasladan miembros del gobierno que se enteran de estas noticias que son perjudiciales para el municipio gracias a la labor del Partido Socialista, porque es nuestra obligación, pero eso sí, hay un tripartito, coalición PP y Vox, mantenido por un acuerdo a nivel regional, Coalición Canaria Partido Popular, también extensible a la isla de Lanzarote porque cogobiernan en el Cabildo Insular de Lanzarote, en Arrecife, pese al mucho ruido que hay y también deslealtades que existen en Arrecife, y también en Teguise, pese a que no hay ilusión en ese pacto sostenido más por los partidos que por las personas. Pero no obstante, es legítimo el acuerdo alcanzado en el municipio de Teguise. Yo creo que lamentablemente quien lo está pagando es el conjunto de la ciudadanía, porque no se ve una buena gestión ni se ve ambición en las decisiones que se toman, pero bueno, se acepta, como es lógico, son las reglas del juego, y el Partido Socialista continuará pues con una oposición firme denunciando estas cosas que el gobierno no quiere dar a conocer, pero también constructiva, la labor que efectuamos con más de 30 iniciativas, pues hablando de jardines, que sigue sin resolverse el tema de los jardines, hablando de planeamiento, hablando de la necesidad de un plan de embellecimiento para el conjunto de pueblos y pagos del municipio, hablando de actuaciones para mejorar el estado de las playas del municipio con infraestructuras que van exigiendo una renovación, hablando de la mejora de las instalaciones deportivas, porque no es de recibo que los chinijos y chinijas sigan jugando en canchas que, por ejemplo, son de asfalto, con lo abrasivo que es ese material, y cuando se caen se refolan todas las rodillas en muchas canchas públicas que hay a lo largo y ancho del municipio de Teguise, y con otras muchas cuestiones que trasladamos en sesión plenaria y que lamentablemente rechaza el gobierno de coalición PP y Vox. Y que son cuestiones, la mayoría de ellas, al menos que me ha comentado, que son de, digamos, de servicios básicos del día a día. No estamos hablando ni siquiera de grandes proyectos, en este caso en concreto. Marcos, nos queda poco tiempo y no quiero despedirme sin antes trasladarnos hasta el gobierno de Canarias. Lo ha mencionado usted también, ese pacto Coalición Canaria Partido Popular. Vamos a hablar en su condición de parlamentario regional. Y regresando a lo que hablábamos al comienzo de la entrevista con respecto a la ecotasa, y lo extendemos un poco hacia la gestión del Gobierno de Canarias tras la manifestación del pasado 20 de abril, por tanto en lo que tiene que ver con el sector turístico. Centrándonos en el tema de la ecotasa, yo no sé si al menos lo que se ha visto desde fuera es un poco cambio de opiniones, ¿no? El presidente, Fernando Clavijo, en su momento decía no, después de la manifestación ha dicho que no lo descarta, y ahora como que lo esconde de nuevo esa palabra, al menos ecotasa. No sé si es precisamente porque tiene como socios de gobierno al Partido Popular. ¿Qué es lo que se percibe en el gobierno de Canarias, Marcos? Lo que se percibe es, por un lado, que no han escuchado con atención ese clamor popular que el 20 de abril tuvo lugar en las 8 islas del archipiélago canario, de miles y miles de personas que lo que reclaman es hacer las cosas de otra manera, que no es posible que Canarias, con su principal industria, que por cierto, hacemos muchas cosas bien cuando hablamos de turismo, se van los 16 millones de turistas en Canarias, los 3 millones de turistas que visitan Lanzarote con un grado de satisfacción de casi un sobresaliente, hacemos muchas cosas bien, pero el clamor popular es, haciéndolas tan bien, ¿cómo es posible que el bolsillo de la gente que trabaja por el turismo, que hace posible ese grado de satisfacción de quienes nos visitan, no salga mejorado, no mejoren sus condiciones de vida, no mejoren sus salarios, de la misma manera que sí ocurre con los beneficios que la industria turística está reportando al empresariado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan dificultades, por ejemplo, para acceder a una vivienda y que las personas que trabajan en establecimientos hoteleros pues no puedan acceder a un alquiler en unas condiciones razonables para sus economías? Pues todo eso no está siendo percibido, yo creo que de manera suficiente, por un gobierno de coalición PP que no sintoniza ni con el clamor popular ni con las recetas que a posteriori de esas manifestaciones tienen que poner arriba de la mesa, como puede ser el establecimiento de un tributo turístico de corresponsabilidad para que los turistas dejen más recursos económicos en las islas, con los que hacer más cosas, más con un carácter finalista, además con absoluta transparencia para decirle a los turistas y también a los residentes dónde nos vamos a gastar ese dinero. Y observamos, por un lado, Fernando Clavijo adaptándose un poco a los tiempos, donde decía no, digo sí y luego vuelvo a rectificar, y su socio de gobierno, en este caso el Partido Popular, diciendo que no a la ecotasa.
A mí parece que deben de ponerse de acuerdo, me parece que deben de escuchar con detenimiento ese clamor popular del 20 de abril y no solamente afrontar el tema de la cotasa, afrontar el tema de una moratoria respecto de la vivienda vacacional, también respecto de las plazas alojativas regladas, en este caso hoteleras y extrahoteleras, porque quedan en Canarias más de 150.000 plazas por acometer. En la isla de Lanzarote estamos hablando de en torno a 30.000 y también hay que tomar medidas en ese sentido. También respecto del incremento de los salarios, porque Canarias no puede ser la segunda comunidad autónoma con los salarios más bajos, cuando tenemos además una industria como la turística que es muy competitiva, que sabemos hacer bien las cosas, pero la gente que hace posible el desarrollo de esa industria turística tiene que mejorar sus salarios sí o sí, y un sinfín de retos que están por delante, que fueron puestos arriba de la mesa por parte de los organizadores de esas manifestaciones y que desde luego el Gobierno de Canarias yo creo que no está sabiendo sintonizar con ese clamor popular, cosa que me preocupa porque está en juego el futuro de esta tierra. Claro que, Marcos, lo que dice el actual grupo de gobierno y también quienes han estado en esta mesa de esos partidos políticos es por qué no lo hicieron ustedes. Pues porque en el mandato anterior, la legislatura anterior, el problema que había es que tuvimos un cero turístico durante la pandemia. Es que si hay que explicarles una cosa que es de Barrio Sésamo o de primero de GB, yo soy de la época del EGB, pues baje Dios y lo vea. El mandato anterior estuvo condicionado por una pandemia donde lo que tuvimos desgraciadamente fue un cero turístico, donde el objetivo durante aquellos años 2020, 2021, 2022, era recuperar las cifras de turistas que teníamos y había muchísimas incógnitas alrededor de si se iba a reactivar el turismo, como afortunadamente ha sucedido. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver la coyuntura de la legislatura anterior con esta. Esta en lo que estamos es en cifras récord de turistas, con casi 16 millones en la comunidad autónoma y más de 3 millones en la isla de Lanzarote, con unos primeros meses de este año 2024 donde vamos a aumentar incluso también el número de turistas. Por lo tanto, no son circunstancias similares ni parecidas. Y en aquel entonces estábamos para recuperar la industria turística, recuperar los visitantes y salvar incluso las vidas de muchos canarios y canarias durante la pandemia, y ahora estamos en una legislatura de absoluta normalidad con unas cifras récord de turistas y con un clamor popular por parte de los miles de ciudadanos que salieron a las calles diciendo que necesitamos mejorar el modelo turístico, porque le voy a señalar una cosa, vamos a seguir viviendo del turismo. Aquellos que apelan por la diversificación económica, me parece muy bien, hay que diversificar todo lo que podamos, por supuesto que sí, pero la principal industria que tenemos es el turismo y seguirá siéndolo, porque tenemos unas condiciones naturales extraordinarias y porque además somos capaces de atender a esos millones de turistas que vienen con un grado de satisfacción extraordinario. Es gracias no solamente al empresariado, sino a esos miles de hombres y mujeres que prestan el servicio para que se vayan eso, encantados de haber venido a las Islas Afortunadas de turismo. Pues Marcos, muchísimas gracias. Claro, estaba yo escuchando lo de diversificar la economía y cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta porque, claro, me acuerdo del sector primario y, en fin, hablar de diversificar la economía cuando estamos como estamos aquí con el tema de la crisis hídrica, del agua. Pero bueno, creo que eso llevaría otra entrevista entera, por lo menos. Pues lleva otra entrevista porque además es uno de los asuntos capitales, no solamente en el ámbito insular, sino en el ámbito regional. Estamos sufriendo los cortes de agua en innumerables pueblos y pagos de la isla de Lanzarote, y en Teguise lo sabemos bien, y yo creo que no se está sabiendo liderar por parte, en este caso, del Cabildo Insular de Lanzarote y de la comunidad autónoma, las medidas necesarias para paliar ese problemón que tenemos, porque el agua es oro líquido no solamente para los domicilios y todos queremos abrir el grifo y que salga agua, también para la industria turística, porque depende también de ese oro líquido, y también del sector primario, que es, vamos, es agua bendita pues para esos campos, para que esas fincas pues estén bien bonitas y surja el fruto del trabajo de nuestros campesinos y campesinas. Así es, dentro de diversificar la economía entran muchísimos sectores, pero también evidentemente ese sector primario que tan mal lo está pasando y por eso lo por mencionaba. Eso, y perdone que le haga una pequeña acotación, he emplazado en repetidas ocasiones, en este caso al presidente del Cabildo, igual que a Fernando Clavijo, a que lidere un gran acuerdo alrededor del agua en la isla de Lanzarote. No es de recibo lo que está pasando, desde luego esa empresa que algunos, Coalición Canaria, hablaban como bendita, como un milagro que era Canal Gestión, no está ayudando a resolver el problema. Yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes en esa materia que deben de ser acordadas, porque desde luego así no se puede seguir, ni dulcificando la imagen de Canal Gestión, ni dejando que pase el tiempo sin adoptar medidas de calado para resolver ese problemón que tiene la isla de Lanzarote, pero que también
se está dando en otras islas del archipiélago. Así es, pues Marcos, muchísimas gracias, sea quien sea y sea como sea, pero que se solucione o que se vaya paliando poco a poco esta situación de la crisis hídrica. Muchísimas gracias, Gracias Marcos, a usted, Paola. y hasta próximas ocasiones. Habrá más, muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia política para debatir y hablar y comentar sobre, pues bueno, también algunos de los asuntos que hemos puesto sobre la mesa en la entrevista de hoy.